Entonces, ¿qué tenemos? Nivel de operación y gestión. Ya, y cada diapositiva es el control. Y acá está para el sábado. A ver, déjame ver. Sí, para el sábado de mediodía a medianoche. Y la guía de laboratorio de mañana. Lo vamos a ver esto un poquito al final. Ya, bueno, la guía de laboratorio de mañana y de la siguiente semana, ¿no? Porque es un poco más extenso el laboratorio ahora, justo porque se trata del mes. Ya, ¿y qué es el sistema de ejecución de manufactura? Dentro de la pirámide, ¿en qué punto estamos? En la red que se llama de operación. Ya, y la tecnología que se usa allí es la que llamamos. A ver, está un poquito. Sistemas de ejecución de manufactura. Y se le dice MES por sus acrónimos, sus siglas en inglés. No, Manufacturing Execution Systems. Ya. Y ese es el que vamos a utilizar. No surgió, como les dije, en todo el caso de la pirámide, todo esto en el fondo existía antes de la tercera revolución industrial, pero estos dos últimos niveles solo existen después, ¿no? Porque ya solo en este momento existen los sistemas de informáticos que pueden integrar todo lo anterior a un sistema informático que pueda hacer ese tipo de análisis. Antes de eso no existía. Ya antes de eso, ¿qué se hacía? Usaban tablas, se usaban las herramientas que ustedes han hecho probablemente no sé, en procesos, en algún curso de procesos, ¿no? La regla de Johnson, sus diagramas de Gantt, etcétera, para programar esa ejecución. Y todo se hacía a mano. Pero a partir de ella se logra integrar al sistema. Y es justo lo que vamos a ver. Ahora, ¿qué herramientas o qué análisis se usan? Vamos a ver esos análisis para ponerlos en contexto. Son esas herramientas que se usaban antes eh, manualmente, digamos, con la información recopilada, obtenida a partir de los otros tres niveles, y, dolorosamente obtenidas y tomando datos, etcétera. ¿Ya? ¿Y cómo se usaba? ¿Ya? Uno de los que seguramente ya lo conocen es el diagrama de Chicago, el diagrama de causa-efecto. ¿Ya? Que por ejemplo se usaba mucho para encontrar defectos en la producción. ¿No? Entonces el problema que podías encontrar venía de alguna causa, ¿no? El hombre, la máquina, el entorno, el material, el método, la medida, esa es la teoría, ¿no? Y a su vez cada uno de ellos tiene una subcausa, ¿no? El hombre, pues, ¿cuáles pueden ser las causas de un error en términos del operador? Ah, puede ser cansancio, puede ser falta de capacitación, etcétera, ¿no? Entonces tienes distintas opciones en las que puedes estar equivocándote. Ya, el señor Ishikawa, Karou Ishikawa. Ya, y cuando ustedes tienen que realizar un diagrama de causa y efecto, ya, deciden cuáles son los efectos, la característica que quieren medir, ya que eso puede ser una o varias y depende de la producción que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, tienen una fábrica de lapiceros, podrían tratar de medir eh, están midiendo para su control de calidad la longitud del lapicero y pueden encontrarlo ahí. Eso en temas de calidad. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las otras que son muy importantes? Su working process, su WIP, ¿no? Que podrían estar tratando de medirlo y tratar de encontrar esos errores. Ese tipo de información, por ejemplo, el working process, sería lo más importante que nosotros deberíamos obtener en nuestro sistema para poder hacer este tipo de análisis. Entonces, esa es la que más tenemos que conocer. Luego se incorpora en cada rama factores más detallados que se pueden considerar causas de esa fluctuación, digamos que tiene alguna fluctuación que no deseada en el working process, alguna máquina se está atrasando mucho, etcétera, y así van ampliando el diagrama. Ya por eso también se le llama diagrama de espina de pescado, como este, ¿no? Ahí está inspección, ¿no? Por ejemplo, el operador, capacitación o habilidad del operador, operarios, ¿no? También capacitación del operario, contenido, ¿no? De la capacitación, etcétera. ¿Cuál otro usamos? El histograma. ¿Ya? El número de veces que se repiten cada uno de los resultados cuando se realizan mediciones sucesivas. Entonces, el ejemplo que les puse,
longitudes de lapiceros, ¿no? Y hacen un histograma de los errores. Podría ser, por ejemplo, perfectamente un histograma del error en centímetros, una varilla metálica, ¿no? Ya, y fíjense, la mayor cantidad de errores están entre 0 y 1 centímetro, y entre 0 y menos 1 centímetro hay menos. Y ahí pueden ir identificando posibles causas del problema. Entonces es un histograma. ¿Para cuál se podría hacer un histograma? Para un working process, por ejemplo, también, que es el que más nos interesa. Luego, permite observar alrededor de qué valor se agrupan las mediciones. En este caso se está agrupando naturalmente alrededor de 0, pero por ejemplo, si en el caso de los lapiceros estuviese con un sesgo a la derecha y la media estuviese en 1, por ejemplo, se podría determinar de que de alguna manera la máquina, por ejemplo, está tendiendo hacia ese lado, una tendencia hacia el lado. Y la otra, aparte de la tendencia central, es la dispersión. Ya, si fuese absolutamente plano los errores a lo largo de todo el rango de medición, en este caso está siguiendo una secuencia normal, pero en el otro caso sería, digamos, continua. Entonces ahí tendrías otro tipo de información que te puedes estar obteniendo. Ya, por ejemplo, medidas de peso en algún bote, en porcentajes, es un ejemplo. A partir del histograma, este señor, Wilfredo Pareto, ya sacó su famosa regla, bueno, no es precisamente su regla, pero la famosa regla que se conoce como regla de Pareto, en que lo que te dice básicamente es que si quieres determinar la causa principal de un esfuerzo para resolver un problema, de un problema, la causa de un problema, en tu intención de resolverlo, lo más probable es que haciendo un histograma, ya encuentres que la mayor parte del problema lo ocasiona una causa particular. Ya, mediante un método estadístico es posible tratar problemas que tienen más relevancia con lo que se llama el principio de Pareto. Pocos vitales, muchos triviales. Entonces, todas las posibles causas, hay unos cuantos, uno generalmente, que es el vital, la causa original y más importante por su efecto del efecto. Y muchos que probablemente no tengan nada que ver en el fondo. ¿Ya? Y que tienes que ir resolviendo esos problemas. Es el predecesor de la mejora continua, digamos, ¿no? O sea, haces Pareto, ubicas un problema, luego va a surgir otro, pero ese ya lo agarras después de volver a hacer la medida, ¿no? En un sistema de mejora continua. Ya, la regla, digamos, coloquialmente, cada vez que dicen Pareto, te dice, el 80% de los resultados totales de un problema se originan en el 20% de los elementos. ¿No? Es lo que te dicen, haz un Pareto, ¿no? Ubícame más, de todos los temas que me estás trayendo, ubícame alguno. Y este es un ejemplo del Pareto, en particular en este caso es de la máquina que tienen en la universidad, se llama HAS 200, ¿ya? Y acá, por ejemplo, se orienta la parte de mantenimiento de esa máquina, ¿no? Las averías de la máquina HAS 200, ¿no? Y las distintas herramientas en las que se produce y cómo se produce más en la herramienta 7, ¿no? Entonces sería hacer un Pareto de esa máquina. Esa máquina tiene distintas herramientas que realizan un envasado en una línea de producción secuencial, ¿ya? Desde la herramienta 1 hasta la herramienta 10, ¿no? Entonces ustedes evalúan en cuál se está produciendo la mayor cantidad de errores con un histograma. Lo ordenan de esta manera y acá hacen un Pareto, ¿no? Y ya está su Pareto. ¿Qué les iba a decir? Bueno, pues eso lo vemos mañana en las clases. El más importante que pueden usar en calidad, probablemente lo hayan visto, es el célebre gráfico de control, ya que controlan los efectos de la fabricación, ¿no? Entonces, si yo quiero que, por ejemplo, fabricación, a ver qué ejemplo es este, defectos de fabricación, ya, en longitudes, digamos, de una pieza metálica. Ya, el valor central debe ser 0.16, el valor medio, ¿no? Y tomo una serie de muestras de mi sistema, ¿ya? Y ven cómo va obteniendo distintos resultados. Algunos salen fuera, en el límite de control superior, y otros, bueno, en este caso ninguno por debajo del límite de control inferior. Mientras se mantengan los efectos dentro de estos dos límites, todo está bien. El gráfico se dice que o el sistema se dice que está bajo control. Puedes aumentar la calidad de acuerdo a la necesidad de lo que tengas. Es distinto una pieza de un
satélite de un arma que una pieza de una máquina de metalmecánica, ¿no? Entonces, los gráficos de control tienen que ser mejores, o sea, con menos sigmas entre ellos, ya de acuerdo a la necesidad que tienes a tu necesidad de calidad, necesidad de control de calidad. Ya, pero el sistema sigue siendo el mismo. Ya, se observa la evolución del proceso a partir de la toma periódica de muestras. Ya es una línea central, que es el objetivo, y un par de líneas de control. Y encima de ese gráfico graficas todos los defectos que encuentres, de acuerdo a cierta medida que encuentres, ¿no? Si ocurren por fuera de los límites de control, se dice que el proceso está fuera de control. Ahora, para muestras, en general, ¿qué se usa? Se dan causas, ¿no? Y como un producto manufacturado por la realidad física, digamos, inevitablemente sufrirá variaciones, pueden clasificarse en dos: en las causas no asignables, es decir, que están debidas al azar, no se pueden asignar una causa concreta, y te dice que tratar de eliminarlas puede resultar estéril y en la mayoría de los casos extremadamente caro, y lo que es innecesario. Mientras estén dentro de los siguientes límites de tolerancia, siempre hay tolerancia en manufactura, pueden ser totalmente tolerables y no causan reales disminuciones de la calidad del producto. Ahora, lo otro son las causas asignables. Significa que hay factores anormales que deben ser investigados. Estos sí tienen que trabajarse, digamos. No pertenecen al proceso y no serán aceptadas. De hecho, no importa tanto el tema de su magnitud, ¿no? Sino sobre todo por su causa. O sea, por ejemplo, yo tengo una causa, o sea, yo encuentro un defecto que uno de cada 1000, uno de cada 1000, se produce uno de cada 1000 productos que hago. Entonces, uno de cada 1000 productos nuevos me va a salir mal, por esta causa en particular. ¿Ya? Pero la causa que se ubica es no asignable, es decir, lo más probable es que sea debida al azar, una causa aleatoria, es a uno de cada 1000. ¿Ya? Y sin embargo tengo uno de cada 10.000, ¿ya? Por otra causa distinta, el producto sale mal, uno de cada 10.000, ¿no? Pero esa causa es asignable. Entonces, ¿cuál de los dos tiene mayor prioridad? Yo podría agarrar y decir, mira, concentrémonos en ese uno de cada 1000, porque ocurre más frecuentemente. No, el otro es uno de cada 10.000, no lo veamos todavía. Concentrémonos en este. Bueno, entonces, concentremos en corregir este. Y ahí, corregir una causa no asignable, una debida al azar, puede ser muy complicado. ¿Ya? Porque rediseño de maquinaria, comprar nueva maquinaria, puede haber un montón de razones. Pero alguien puede decir, no, o sea, claro, como se produce más seguido, uno de cada 1000 lo hacemos, ¿no? Y no perseguimos esta. Y ese sería un camino errado. ¿Por qué? Porque te va a costar más caro hacerlo en vez de sencillamente desechar ese uno de cada 1000. ¿Ya? Y ese uno de cada 1000 lo retrabajas o lo desechas. ¿Ya? Asumes eso, aceptas ese defecto. Pero ese que se produce de uno cada 10.000, que sin embargo es una causa asignable, quizás lo puedes corregir relativamente rápido y relativamente simple, haciendo un ajuste a una máquina, por ejemplo. Entonces, este es el que deberías perseguir cuando es una causa asignable. Porque ya, se produce más raramente uno de cada 10.000. Ya, pero en términos de costo, de efectividad, en términos de costos, te conviene más atacar este, porque te va a costar relativamente barato, vas a corregir ese defecto, no vas a tener que desechar o retrabajar ese producto, y al final tu línea va a estar mejor. O sea, eso se refiere a causas asignables y no asignables. Ya, todos estos gráficos, el objetivo final es controlar el proceso, es decir, mantener un estado controlado. Ahora, existen dos tipos de gráficos, los de valor continuo y los de valor discreto, el X y el R. Ya lo vamos a ver eso mañana cuando veamos. ¿Ya? Esos son el XR, ya que son de valores continuos y valores... no solo vamos a ver en valor continuo, pero existe por si acaso de valor continuo y valor discreto. Y existen los más comunes, que son con los límites superior e inferior. Acá está la manera en cómo se calculan los límites. En el ejercicio no lo vamos a ver porque la máquina ya calcula esos límites automáticamente. No voy a hacer uno particular. Y eso te da lugar a dos
tipos de tablas, la MR, que la vamos a ver también mañana, y la X, y que sombrerito. No lo vamos a ver mañana cuando trabajemos. ¿Qué vamos a ver mañana también? Que tiene que ver con esto. Me estoy viendo, bueno, todo eso, la teoría que ya existe desde antes. Los criterios de planificación. Ya, y eso es lo que es el ejercicio que se llama secuenciamiento. Usualmente se usa de la manera simple, es como el algoritmo de Johnson, pero existen todos estos algoritmos adicionales que pueden usarse para el problema que se llama de secuenciamiento o planificación de la producción. ¿Ya? Entonces, tienes una serie de trabajos. Tienes 20 trabajos, cada uno te va a demorar cierta cantidad de tiempo y pasan por cada uno de los trabajos tiene que pasar por 6 máquinas. ¿No? Entonces, tienes una serie de trabajos que tienen una fecha de entrega. ¿Ya? Y yo tengo que decir qué criterio uso para ordenar mi producción. Es decir, tengo la orden de la 1 a la 20. ¿Ya? Y cada uno tiene distintos tiempos en que voy a demorar en hacerla y cada uno tiene distintos tiempos de entrega. ¿Ya? Y yo elijo qué criterio voy a usar. ¿Ya? Por ejemplo, puedo usar earliest to date, es decir, el tiempo de entrega más cercano. Es decir, por ejemplo, tengo una orden que se entrega mañana, entonces voy a empezar a trabajar con esa, ¿ya? De acuerdo a la fecha de entrega. La otra es el SPT, que es el tiempo de procesamiento más corto. Entonces tengo 5 órdenes, una me demora 1 hora en hacerla y las otras me demoran 5 horas. Voy a empezar con la de 1 hora para procesarla, la proceso más rápido. Y lo otro es el primero que llega, el primero que es servido, el FCFS. Ya, FIFO también se le llama. Ya que la primera orden que llegó, no importa que el tiempo de entrega sea posterior, eso es lo que voy a hacer. Y entonces son los criterios de planificación. Ya, a ver, un ratito, porfa. Ya, entonces. Voy a hacer un ejemplo. Si calificas con SPT, tienes el menor tiempo de flujo, es más rápido procesar el orden, tienes el menor WIP, vamos a tener lo que es WIP, tiene el menor coste total que supone la administración de los inventarios. Y ese resultado va a aplicar una fórmula que sume el costo de almacenaje y el costo del pedido. Entonces acá es donde se empieza a volver más complicado todo este tema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo tengas tus criterios de planificación, eso va a influir no solo en la velocidad de atención de una orden, sino que va a influir en temas financieros, digamos, porque el WIP en el fondo es un tema financiero, es que tanto estás usando una máquina, es decir, qué tanto rendimiento le estás sacando, ¿ya? Costes totales en lo que respecta a la administración de inventarios, almacenamiento, por ejemplo, y también en el tema de manejo de gestión de materiales. Entonces, ven cómo se empieza a complicar la cosa. ¿No? Una pequeña decisión influye no solo en una parte, sino en varias partes de tu producción. Y cada uno de ellos tiene un costo y tú tienes que evaluar todos los costos. Entonces ahí es donde surge el sistema de ejecución de manufactura. Y justo en esta parte es donde se mezcla con el ERP, el planeamiento de los recursos. Acá es donde se vuelve una zona gris el MES con el ERP. ¿No? Hay sistemas MES que te hacen este tipo de evaluación de costes y hay sistemas MES que no. Y dependiendo a quién le preguntes, tú puedes decir que eso es una facultad, digamos, del MES, que tiene que ver esto, o es una facultad del ERP, porque estás trabajando con recursos. Entonces debería ser, eso debería ser el ERP y el MES. Ese es un debate que podrían encontrar. No, en realidad, al final, ese debate es un poco, ¿cómo decirlo?, académico, porque al final el tema es que lo trabajes y lo hagas. ¿No? Y vamos a ver eso también mañana mañana y sobre todo en la siguiente, o lo vamos a ver nosotros en el fondo en el ERP. Ya, si la empresa evita los stocks finales, utilizaría el criterio EDD. Termina más tarde, por lo que requerirá menor tiempo de almacenaje y menor tiempo de costo. Y ahí es donde ustedes, como gerentes, digamos, de producción, tienen que decidir. ¿Qué me cuesta más en el fondo? ¿No? Oye, tu almacén está, pues, mano, tu almacén está en el cono norte,
ya tu fábrica está casi al lado, no hay mucho costo de transporte, y transportas muy lejos, no pagas mucho alquiler por el almacén, o te cuesta muy poco el almacén, porque es un almacén, tiene, tiene poca complejidad. Entonces, no, preocúpate más por el tiempo de flujo, porque tus máquinas son carísimas y tienes que pagarlas, ¿no? Dependiendo de tu proceso. Pues ahí es donde encuentran criterios que no te lo va a resolver el sistema, que tú tienes que saber diferenciarlos y trabajarlos. Un buen gerente va a tener que diferenciarlos o trabajarlos. Ya, finalmente, ¿cuál es la salida de todo esto? El célebre y conocido diagrama de Gantt, ya, que es simplemente en este punto una herramienta de comunicación, ¿no? Permite que las personas involucradas puedan ver cuáles son las distintas tareas, podamos estar de acuerdo cuáles son las distintas tareas que se van a hacer. Ya solo proporciona la secuencia, no proporciona las relaciones entre las actividades. Eso lo haría un diagrama que se llama de precedencia. El señor Gantt, para que lo conozcan. Finalmente, ¿qué más hace un sistema MES? ¿Ya? Se encarga de tareas de mantenimiento. Y para eso tenemos, en teoría, necesitamos saber el tipo de mantenimiento que existen. Ustedes tienen curso de mantenimiento, ¿ya lo han llevado? ¿Mantenimiento? ¿Ya han llevado mantenimiento? Bueno, no sé, creo que es 19º semestre. ¿Ya? ¿Y qué van a ver en mantenimiento y qué relación tiene con el mes? Cuando ustedes trabajan en mantenimiento o cuando tienen trabajo en mantenimiento, ya mucha de la información sobre las máquinas la pueden obtener de un sistema automatizado. Y ese lo van a obtener en el nivel de supervisión con la SCADA y el HMI, pero también lo van a procesar en el sistema de ejecución de manufactura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene relación con la producción. Es decir, el gran dilema del gerente de mantenimiento, ¿cuál es? ¿En qué momento detengo las máquinas? Porque tengo que hacerles mantenimiento. ¿Dónde hace grandes ahorros económicos un buen gerente de producción? Cuando sabe en qué momento mantener las máquinas, ¿ya? Y las mantiene bien, las mantiene de manera que puedan servir continuamente y eficientemente, ¿no? Entonces, no solo es un tema de tenerlas muy bien las máquinas y que procesen al 100% de su capacidad, ¿ya? Sino de también que ayuden a la producción, ¿no? Entonces, manejándolo en extremos, pueden tener un gerente de mantenimiento que es un obsesionado con que estén bien las máquinas, ¿ya? Y las tiene perfectas, producen muy bien, recontra bien calibradas, al 100% de su capacidad. Pero en hacer eso, ya las ocupa la mitad del tiempo. Claro, que tengo que tomar mi tiempo con las máquinas. ¿Quieres que esté bien? Tengo que tomar mi tiempo con las máquinas. ¿Ya? Entonces, ¿es un buen gerente? No. Un buen gerente es el que hace un balance entre este gerente y otro gerente, por ejemplo, que las mantiene operando como pueda, las arregla en 10 minutos, el típico, hay quien admira eso en los peruanos, pero no, o sea, tienes que hacer bien las cosas, ¿ya? La puedo sacar a producción, en 10 minutos hago un mantenimiento correctivo, un mantenimiento preventivo, ¿ya? Y la saco a operación. Mira, solo me tomó 10 minutos, y él se admira a sí mismo por esa capacidad. Pero la máquina no produce bien, tiene más, ya la regla es en 10 minutos, pero se te malogra todos los días, ¿no? Entonces, ese equilibrio entre esos dos aspectos, entre mantener la producción y que la máquina esté bien, ese es el equilibrio que busca un gerente de mantenimiento. Y es bien difícil encontrar de hacer eso, o gerentes de mantenimiento que puedan hacer eso con efectividad. Entonces, ese es el equilibrio que se busca en mantenimiento. Y el MES te ayuda en eso. ¿Por qué? Porque te da las estadísticas necesarias para saber justo las dos cosas. ¿Qué máquina está fallando? ¿Dónde está fallando? ¿En qué circunstancias está fallando? ¿Ya? Que ahí puedes mejorar tu mantenimiento en ese aspecto. ¿Ya? Y también te dice en qué momento puedo agarrar una máquina para trabajarla, ¿no? Entonces tú puedes ir al mes, como ya sabes la producción, ya el mes te ha programado la producción,
tú puedes ver en qué momento la producción es más baja, en qué momento puedo acomodarme una hora, 2 horas para hacer un arreglo en una de las máquinas, y lo veo, y eso me lo hace el mes, y eso no me puede calcular el mes. Incluso puedo agregar y tener algoritmos para que me calculen el mejor momento y ahí ingresar sistemas de mantenimiento, de periodos de mantenimiento automáticamente. Entonces, un buen sistema MES te puede hacer eso. Y lo trabajas de esa manera. Y te sirve para todos los tipos de mantenimiento. ¿Cuáles son los tipos de mantenimiento? Hay dos principales, de conservación y de actualización. El de actualización es el que menos tiene relación con el MES, porque probablemente se haga cada 5, 10, 50 años, dependiendo de la maquinaria, en que actualizas el sistema. Ya, hay otro tipo que es de conservación, que es a su vez de dos tipos, correctivo y preventivo. El correctivo es cuando se malogra perdón, no se malogra, se avería. Eso es algo que siempre digan eso. Acá, en Perú estamos acostumbrados a decir malogra, pero la palabra es se avería. Se avería una máquina, ya, y hacemos la reparación, ¿no? Que puede ser inmediato en caso de que la avería sea tan crítica que detenga la producción, o puede ser diferido, ¿no? Y la avería puede ser reparada después por un tema de que la producción está en algún momento crítico. Y el otro tipo de mantenimiento de conversión es el preventivo, ¿no? Que puede ser programado, predictivo, de oportunidad. Programado porque tienes que cambiar aceite, lo que se tiene que hacer periódicamente con toda máquina para que se mantenga bien. Predictivo, ya que es un tipo de mantenimiento que se hace cuando tú sabes que la máquina eventualmente va a fallar. Ya está sonando, la palabra como coloquialmente, está sonando raro este motor. Pues algo tiene. Y un buen oído hasta puede detectar qué es. ¿Ya? Y si tienen problemas con el buen oído, hay buenos oídos, digamos, robóticos, automáticos. Eso se llama análisis vibracional, ¿no? Entonces ya hay algoritmos y hay mecanismos que oyen mucho mejor que el ser humano y con algoritmos que piensan mucho mejor que el ser humano en ese aspecto, que te pueden predecir cuándo va a fallar un motor, digamos. Entonces eso es predictivo. Y de oportunidad, es decir, oye, mira, se cayó no tenemos nada produciendo ahora en la máquina 5. Ah, ya, entonces agarrémosla, hagamos de una vez el mantenimiento programado y así nos ahorramos tiempo y quizás no tenemos que hacer el mantenimiento programado después. Todo eso es lo que hace un buen gerente de mantenimiento. Y el MES te ayuda para eso, en todas estas, ¿no? Porque en todas te puede dar el programa, oportunidades para poner el programa, información de cada maquinaria, de cómo se está comportando. Bueno, acá los conceptos que son los que les he dicho en el fondo, del preventivo, y objetivos del mantenimiento, ¿no? El primer objetivo del mantenimiento es evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias de preferencia antes de que estas ocurran. Entonces, fíjense a qué nivel puede llegar el mantenimiento, sobre todo si lo haces bien. Bueno, acá el mantenimiento preventivo, entonces mantenimiento programado, los ejemplos que les he dado. Ya, el mantenimiento predictivo, que busca determinar en el momento en el cual se deben efectuar las reparaciones mediante un seguimiento que determine el periodo máximo de utilización antes de ser reparado. Después obtener información también de eso. Mantenimiento de oportunidad, lo que les comenté, hay periodos de no utilización y aprovechas esos días para hacer de mantenimiento a tu equipo. Y el correctivo, que es el que menos debería pasar, es decir, si tú haces bien tu mantenimiento programado preventivo, no debería haber mantenimiento correctivo, pero puede pasar de todas maneras. Y es la ocasión de repararlos. Y puede ser inmediato o diferido. ¿Ya? Otro concepto que es el análisis de eficiencia por estación. Ahí vamos a estar trabajando de distintas estaciones de trabajo. En nuestro ejemplo, por ejemplo, en el del HAS 200 tenemos 6 estaciones de trabajo. Y para cada uno de ellos tenemos que medir calidad de producto, disponibilidad de recursos y eficiencia del mantenimiento de recursos. Estos son los 3 factores del análisis de eficiencia de una estación. ¿Ya? Y con ese vamos a obtener un valor que probablemente han visto hasta ahora no estoy muy seguro, varios me dan a varios alumnos que les he preguntado no me han dicho exactamente esto. ¿En qué curso ven OE? Me consta que lo ven, pero ¿en alguno han visto OE? Mantenimiento, profe. ¿Mantenimiento también? Uh-huh. Ya.
bueno, allí. Mejora también. Mejora, ¿no? Sí. Entonces, lo vamos a ver. Nosotros lo vamos a ver al detalle que hay en este caso, pero el sistema lo calcula. Ya, y un buen mes tiene que calcular el OE. De hecho, básicamente todos los meses calculan el OE. Entonces, son los que tenemos que ver, los que tenemos que saber interpretar cuando lo veamos. Entonces, todo esto es sobre qué se puede hacer con un mes, ¿no? Y es la relación, porque muchas de estas cosas las han visto, entre la automatización y la ingeniería industrial en su nivel más alto, ¿no? De gestión. Ahora, ¿qué es el mes en sí? ¿No? En el nivel de operación, que es un sistema de ejecución de manufactura. ¿Ya? ¿En dónde está en la escalera? En la pirámide. Se ha movido. Lo duplico. ¿Dónde está en la pirámide? ¿Ya? Está en el punto donde los decisores cambian. Hay decisiones de procesos. ¿Ya? Las decisiones de procesos están entre el nivel de la escala y el nivel del control, el nivel de supervisión y el nivel de control. Pero si les enfoca en procesos, ¿cuáles son las decisiones típicas de procesos? Modificar mi PID para mantener mejor controlada la temperatura. Es un sistema de procesos. ¿Cuáles son las decisiones de planta? El secuenciamiento, por ejemplo, de las órdenes. Y ahí el foco está en el producto, en cómo lo estoy produciendo, no en el proceso en sí de producción. Y se trata de cuál es la disciplina de la ingeniería industrial que ve eso, lo que se llama planificación de la producción. Entonces, la tecnología es el sistema MES, ¿ya? Y la disciplina que hace uso de ese sistema es planificación de la producción, que tiene un foco en el producto, y el resultado de esa disciplina son las decisiones de planta. Esto en términos de, en el trabajo, digamos. El ERP y el MRP, ya que también tiene sus propios sistemas, estas serían las tecnologías, los sistemas ERP y sistemas MRP son las tecnologías, entran ya en lo que se llama planificación empresarial. Es decir, en este punto, los administradores de empresas, los gerentes que no sean necesariamente ingenieros industriales o otro tipo de ingenieros, deben conocer este tema. Se podrían utilizar esos sistemas. El foco está en el cliente y las decisiones ya son decisiones de negocio y no precisamente decisiones de planta, ¿no? Entonces también va en cierto sentido por las carreras que más verías allí, ¿no? Acá verías más ingenieros electrónicos, acá verías más ingenieros industriales y acá verías de todo, incluyendo administradores puros. A ver. El propósito último de un sistema MES es aumentar la OE de tu producción. Sin embargo, el sistema, bueno, perdón, sin embargo no es el único, ¿no? También van a ver el WIP, van a ver los de mantenimiento, las estadísticas de mantenimiento, ¿ya? Y el sistema MES puede verse como un paso intermedio entre los procesos de planificación de la empresa, es decir, más arriba, y los de control de planta. No es el enlace en todo caso. Ahora, ¿cómo evolucionó eso? Lo que les decía, acá está más claro. Todos esos, el WIP, el diagrama de Ishikawa, todos esos, el OE, todo se calculaba antes, pero ¿cómo lo calculabas? Dolorosamente haciendo estadísticas de cada una de las máquinas a través de tu papelito. Ya, luego, ya en los 80s, digamos, aunque ya había sistemas, pero no eran para todo el mundo, ya con hojas Excel, ¿no? ¿Cómo lo llaman? Hojas de datos. Ya, y luego surge ya el ERP, ¿no? Ya sistemas dedicados a eso y económicos, porque antes ya había sistemas de ese tipo, pero sistemas económicos que cualquier empresa podría adquirir dedicados a eso. El futuro, nos estamos acá, el futuro es la industria 4.0, introducir inteligencia artificial, heurísticas, ahí ya avanza un poco más, conectado a la nube, etc. ¿Ya? Pero los objetivos son los mismos desde la industrial, medir los costes unitarios y mejorar el rendimiento de la planta de producción. Las tres eras, ¿no? La era de los ERPs, después cuando ya habían las computadoras, que ya se usaban hojas de cálculo, ese gráfico que estaba allá arriba, y lo que va a venir con la industria 4.0, ya captura de datos mejorada, sensórica directo del centro productivo, ya procesado de datos, ya puedes procesar esa información en tiempo real gracias a la mayor disponibilidad de más herramientas y herramientas, digamos, globalizadas.
¿ya? Y un consumo de información más fiable, instantáneo, interconectado y inmediato, digamos. ¿Cuáles son los beneficios de un sistema MES? Los dos que mencionamos. Reducir los costes. ¿Ya? Siempre ha sido ese el objetivo de la planificación de producción. ¿Ya? Como el sistema ahora. ¿Por qué un sistema MES? Porque como captura la información de forma directa y dónde se produce, la fiabilidad y precisión de la medición es perfecta. Eso lo hace muy potente un MES. Porque a diferencia del bolígrafo o de tener, imagínense una planta que tienes que estar llenando eso a mano, incluso con un Excel que te puede ayudar en la producción y haces muy bien tu Excel. Incluso en un Excel, si hubiésemos tenido un laboratorio lo hubiésemos podido hacer. Incluso con un Excel, con un PLC y una PC, ustedes pueden capturar información en Excel y procesarla. Y podrían tener información muy buena en Excel. Y hacen una muy buena plantilla de Excel y la trabajan. Pero no va a ser lo mismo que un sistema MES. Un sistema totalmente integrado, que la información es rápida y puedes adaptar muy rápidamente tu producción para mantener bajo control los costes. Eso es lo que permite la reducción de costes. Y aparte de aumentar la eficiencia de la planta, es decir, el OE. ¿No? Pérdidas de eficiencia, las clasificas, las categorizas, básicamente midiendo el OE, y así puedes ir mejorando tu producción, ¿no? Puntos de mejora. En realidad lo que haces es analizar los puntos de mejora y luego usas otras herramientas, otras técnicas, otras disciplinas para mejorar. Entonces, puedo hacer un sistema de mejora continua en mi planta como continuamente estar midiendo el OE de mis sistemas, ¿no? Y todo el tiempo envío esa información a mi gerente de mantenimiento para que lo tenga bien, envío eso a mi proveedor de automatización para que periódicamente venga y quizás me dé actualizaciones del PLC o mejoren algo, vea cómo mejorar la programación del PLC, ¿no? Y de esa manera voy mejorando mi sistema. ¿Cuáles son las 5 características de un software MES? Ya, ejecutar las órdenes de producción, que es la más sencilla. Es decir, tengo que producir 20 unidades de cierto tipo de producto. ¿No? Entonces, ¿quién lo va a ejecutar? El MES. El MES envía esa orden a todo el sistema. O sea, el sistema va a enviar la orden y va a bajar hasta los actuadores y hasta los robots, por ejemplo, ¿no? Hasta los actuadores y sensores y van a empezar a producir. ¿Ya? A ver, ¿dónde me quedé? Acá está. ¿Ya? Toda esa información, esa orden está bajo otros criterios que vienen de arriba, vienen del ERP, para empezar de la orden del cliente, pero también por algunos criterios de marketing, por ejemplo, si no es que se trabaja bajo pedido, si se trabaja por lotes, por ejemplo, ya viene de arriba y tú puedes ya saber qué lotes tengo que producir, qué stock tengo que detener, etc. Mi almacén, ese tipo de decisiones. ¿Qué más te permite? Los costes reales de producción. Esto es muy importante, ¿ya? Porque sé exactamente cuánto material me costó, cuánta energía me costó para producir determinadas productos, y ese te va a medir esos costes reales, con contabilidad de costos. Calcular el rendimiento con la OE de cada máquina, lo que me permite saber qué tan eficiente es el uso de mi maquinaria, sobre todo maquinaria cara. Reaccionar a los eventos cuando se producen y donde se producen, que es más la parte de mantenimiento, porque te pueden informar rápidamente de eso. Otra ventaja en mantenimiento del MES es que te permite mantener un control y poder predecir, digamos, qué tipo de repuestos tienes que tener en almacén o estoqueados. ¿Ya? Y conectar la información de la planta con el resto de la organización, que es la fase más alta. Esto en realidad ocurre más en el RP que en el MES, pero es un paso intermedio. ¿Qué funcionalidades básicas tiene que tener? Planificación de las operaciones. ¿Ya? En fondo, esto es secuenciamiento de trabajo. Gestión de los recursos listados, es decir, gestionar máquinas, personal, materiales. Tienes que tener lo ideal es que tenga una medida de las materias primas. Control de las unidades de producción, es trabajar por lotes o órdenes de trabajo. Es decir, puedes tener flexibilidad en tu producción. Toda la información que debe ser registrada, es decir, el sistema te debe permitir
generar reportes automáticos, trazabilidad del producto, que ahora es muy importante. O sea, todo a lo largo de la cadena, desde que empieza a producirse un vehículo, ya los tienes identificado y puedes saber si, por ejemplo, hay un reclamo de garantía, en qué momento se produjo, cómo se produjo, qué fecha, todo. Análisis de los indicadores de rendimiento para que puedan analizar el proceso en tiempo real, ya incluso por temas de utilidad, y puede incluir gráficos, etc. Es una herramienta de análisis. Gestión laboral, si es que lo típico es, por ejemplo, en una estación de trabajo llega el personal, se registra, pues con eso ya estás registrando cómo está trabajando, cuánto tiempo está trabajando, en qué momento llega. Gestión del mantenimiento, lo que vimos, que te permite planificar el mantenimiento. Gestión del proceso de producción. Gestión de la calidad, ¿ya? Porque puedes tener pues el sistema te debería poder, lo vamos a ver también mañana, sacar gráficos de control de la producción de cada una de las estaciones y captura de información, ¿no? De información en general, recorrida de datos. Y acá están todos los elementos que vienen. Para poder producir esta funcionalidad tiene un montón de elementos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ingresar? La información de almacenes, de máquinas, lista de materiales, bill of materials, artículos, calendarios, operarios, órdenes de trabajo, rutas, etc. Toda esa información tiene que alimentarse al mes para que esta pueda trabajar. Ya, ¿qué impacto puede tener la implementación del sistema? Ya, minimizar los costos de operación, retorno de los activos, es decir, sé que puedo mejorar la eficiencia de mis sistemas. Si mi máquina me costó $1.000.000, puedo sacarle el jugo, digamos. Cumplimiento de compromisos de entrega y mejoras en la calidad del producto. Y también en distintas fases del proyecto, ¿no? Eliminas datos duplicados, mejoras la fidelidad de los datos, estás más seguro de lo que tomas en vez de estar tomando con lapicero y papel. Mejora la toma de decisiones porque es más rápida. Este es muy importante últimamente porque se está tomando mucha más, se da más prioridad al consumo de energía para ser más eficiente, para ayudar al planeta, digamos. Ayuda a la mejora de la calidad de la productividad y este es otro importante que no lo había mencionado, pero reduce las mermas. Como puedo producir más eficientemente, en determinadas circunstancias puedo reducir la merma de material. Y finalmente los tipos de sistemas de producción, que son por encargo, por lotes y continuo. Ya saben, por encargo. Llega una orden, ustedes lo piden de acuerdo a lo que pide el cliente. Por lotes, yo empiezo a producir por lotes para tener un stock de algo que yo sé que voy a vender. Y la más simple de todas, que es la producción continua. Hay una que se llama también, por ejemplo, ultracontinua, ¿no? Entonces, la producción continua ya elabora el mismo artículo o un artículo muy similar por un largo periodo de tiempo. El ritmo de producción es alto y busca la perfección, busca que sea muy bien hecho a lo largo del tiempo. Hay otra que se llama la ultracontinua, que es básicamente lo mismo. Esto podría ser para la elaboración, por ejemplo, de cerveza, es una producción continua a largo plazo, ya tienes que producir lo más rápido posible, la mayor cantidad posible. Y un ejemplo de producción, por ejemplo, ultracontinua sería la generación de energía eléctrica, ¿no? Eso no cambia para nada, ¿no? O sea, y lo que se busca es mejoras de eficiencia. ¿Ya? Y esos serían los criterios de teoría que necesitamos para mañana ya hacer la práctica, la siguiente semana. ¿Hasta ahí consultas, preguntas? ¿Ya? No, profesor. Ya, entonces nos vemos mañana para el taller, es un introductorio. Por favor, mañana este es el laboratorio. Antes de empezar el taller, por favor, bájense el manual de instalación. Si pueden, véanse el video demostrativo. Y sobre todo estos instaladores. El Edmes, el MySQL, y este no creo que lo necesiten, ténganlo ahí, pero estos dos por lo menos. El instalador 3, el Edmes y el MySQL. Si quieren, también se bajan los manuales. ¿Ya? Y el manual de instalación sobre todo. Ya, no lo instalen todavía porque lo vamos a ver en línea, lo voy a explicar en línea, pero ya tengan los listos. Ya, saludos, cuídense, nos vemos el día de mañana. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego.